Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy pidámosle a Dios que nos dé la humildad que necesitamos para pedir ayuda, especialmente si nos encontramos en situaciones difíciles. Muchas veces el orgullo nos puede arruinar y cuando vemos la luz de la humildad nos podemos sorprender de lo que podemos nosotros crecer en la vida. Entonces hoy es un día bueno para practicar esa humildad, y si hay necesidad de ayuda, no te quedes, no seas tímido, no tengas miedo. El día de hoy también recordamos a una santa muy bonita, una santa que me inspira, a la mamá de San Agustín, Santa Mónica. Y esta mujer tuvo una fe y una vida increíble que hoy en día creo que sigue enseñándonos, especialmente a las mamás, a esas mamás que a veces sufren tanto con esos hijos, ¿verdad? Necios, cabezones, que no entienden, que les gusta hacer lo que ellos se les pegue en gana. Pero esta mujer hoy tiene algo que enseñarnos. Y es aquí cuando las madres tienen que darse esa ayuda de las que te digo, ¿verdad? Que el orgullo no te gane. Si hay necesidad de pedir ayuda, un consejo a otra mamá que sabe de la experiencia por la que tú estás pasando, creo que es bueno. Escuchemos entonces nuestro evangelio. Nuestro evangelio está tomado de Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, un tercero 1 según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó a otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, pues que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, creo que hoy en día todos
podemos dar un poquito de nuestro talento, ¿verdad? No creo que todos seamos tan egoístas. Quizá a veces no explotamos al máximo los regalos que Dios nos dio, ni hemos compartido al máximo los recursos que Dios nos dio, pero creo que cada día se convierte en una oportunidad. No es que todos sean avaros y flojos o que sean descuidados. Creo que todos cada día tenemos esa oportunidad de mejorar en todo lo que Dios nos ha dado. A veces nos va a dar flojera, a veces vamos a ser indiferentes, pero creo que cada día es recordarnos de que Dios nos dio talentos, de que Dios nos dio virtudes, de que Dios nos dio recursos materiales, espirituales para compartirlos y ponerlos al servicio de los demás. Nos dio una capacidad intelectual para poder nosotros crecer, para poder nosotros trascender. Y creo que eso no se debe dejar ahí solamente en el olvido o estancados. Dios no quiere que nos estanquemos. Creo que tú cada día tienes una oportunidad para crecer. Y para eso sirve la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en la vida, tenemos que ser pacientes para alcanzar los objetivos de la vida. No acelerar los procesos, sino que al contrario, ser conscientes de lo que tenemos que alcanzar y de lo que tenemos que vivir, y también ser conscientes en lo que tenemos que crecer. Creo que Santa Mónica nos enseña mucho acerca de eso, la perseverancia, el insistir hasta que alcanzas un objetivo, pero de una forma sabia. ¿Quién fue Santa Mónica? Santa Mónica fue una mujer que ya desde su nacimiento era bendecida y su papá era adinerado. Hay ciertas cosas que quiero contarles acerca de Santa Mónica. Santa Mónica tenía una mujer que cuidaba a ella y a sus hermanas y que las iba educando, porque ese es como trabajaba la aristocracia en aquel tiempo. Y esta mujer era muy estricta con ella y sus hermanas y no le dejaba que tomaran alcohol ni que tomaran cosas que les perjudicaran hasta que ellas aprendieran a controlar. Dice: yo quiero enseñarles a que aprendan a tomar y a hacer estas cosas hasta que ustedes sepan usar esta llave. Pero ya saben cómo son los adolescentes, los jovencitos, que Santa Mónica no le importaba. Entonces ella por un tiempo pudo seguir la disciplina de aquella mujer que la cuidaba, pero llegó un momento en el que ella se escapaba y se metía donde tenían los vinos, y cada vez que tenía sed, cada vez que que tenía ganas de tomar, ella iba y se metía a esa bodega. Un día tuvo una discusión con un trabajador en el que Santa Mónica lo reprendió, y este hombre, por no dejarse y por coraje, le dijo que no le gustaba que una borracha le corrigiera. Entonces, desde ese momento, esa palabra le afectó tanto a Santa Mónica que desde ese momento nunca volvió a tomar un alcohol. Y ahí fue cuando empezó en una forma más directa lo que era su vida santa, su vida de entrega a los demás. Ella quería vivir de una forma austera y en oración, pero sus papás en aquel tiempo la casaron con un hombre que era duro, que era muy trabajador, pero de un carácter muy, muy fuerte. Y tuvo 3 hijos, 2 jovencitos, 2 niños y una niña con este hombre. Y este hombre, ella sufrió mucho con ella porque nunca la tocó, eso sí, porque hasta en eso él miraba en esa mujer que era una mujer santa. Entonces la regañaba, gritaba, decía. Y mucha gente, las mujeres en aquel entonces y todos los tiempos, ¿verdad?, sufrían mucho de la violencia, eran golpeadas, eran maltratadas, y ellas le preguntaban: ¿cómo es posible de que a ti no te golpee tu esposo? Y le decía a Santa Mónica: mira, cuando él empieza a alegar, yo me quedo callada, dice, porque para que se dé una pelea necesitamos 2. Y aquí 2 necios no sirven, mejor que sea uno y yo guardo silencio, porque a veces dice, no tengo necesidad de pelear. Eso fue lo que le ayudó a Santa Mónica a superar aquel momento. Después de 30 años de casada con este hombre, finalmente pues murió y se quedó viuda, pero se quedó con una carga de 3 hijos. 2 hijos que eran su gusto, que eran su alegría, pero había uno que verdaderamente le sacaba dolores de cabeza: San Agustín. San Agustín siempre fue un hombre
rebelde, un hombre muy inteligente, y por su inteligencia lo mandaron a estudiar a varias partes, especialmente filosofía. Y cada vez iba perdiendo más. Santa Mónica era una mujer religiosa, una mujer de fe que se entregaba constantemente a su oración, su Eucaristía. Hacía mucho bien a los pobres, a los niños desamparados, a los enfermos. Ella trataba de cuidarlos. Una mujer que siempre oraba por sus hijos, pero que siempre luchó por la conversión de su hijo, San Agustín, y que nunca se dio por vencida hasta que fue escuchada. Por eso esta mujer se convierte en la intercesora de muchas mamás, las cuales quizá en este momento están lidiando con hijos o con hijas que son rebeldes, que no quieren entender, y lo único que les puedo decir es que tengan paciencia y pidan mucho, y tarde o temprano esos hijos van a volver. Entonces Santa Mónica sufrió mucho por San Agustín, pero ella nunca se dio por vencida. E incluso cuando San Agustín terminó sus estudios y traía ideas del maniqueísmo, historia del platonismo, neoplatonismo, tenía tantas cosas, que tenía tanta idea, tanta inteligencia, que la fe no le importaba, Dios no le importaba en su vida. Entonces Santa Mónica se cansó e incluso le dijo a San Agustín que en su casa, mientras no hubiera un amor por Dios, no podía estar en su casa. Pero aún así Santa Mónica no dejaba de cuidarlo, hasta que un día se dio cuenta de que San Agustín se iba a ir a Roma. Y según se iban a ir juntos, San Agustín, por no querer ir con su madre, se fue en un barco, pero después Santa Mónica, al no quererse dar por vencida, se fue en otro barco hasta encontrarla allá. Cuando estuvieron allá en Italia, se encontraron a este santo, San Ambrosio, que le cambió la vida a San Agustín. Era un hombre culto, una capacidad para orar increíble. Y ahí fue donde Santa Mónica se fue refugiando en ese hombre, y poco a poco San Agustín iba teniendo contacto con San Ambrosio, con sus prédicas, con sus consejos, después con una guía espiritual, al punto en el que San Agustín por fin alcanzó lo que era su conversión. Por fin miraba a Dios, por fin volteaba a Dios y empezaba a trabajar. Por eso San Agustín se convirtió en un elemento importantísimo de lo que era la Iglesia Católica en aquel tiempo, y sigue incluso hasta nuestro tiempo influyéndonos en sus enseñanzas y en su sabiduría. Pero San Ambrosio fue un elemento muy importante para la conversión de San Francisco. Después de que Santa Mónica alcanzó lo que era su objetivo, cayó enferma en ese tiempo allá en Italia, y la fiebre subía cada vez más, al punto en el que ella dijo: creo que mi misión aquí en esta tierra ha terminado, dice. Ya cumplí lo que tenía que hacer, no tengo más que hacer. Mi hijo está, como quien dice, en el carril, y ahora es tiempo para mí que me vaya. Esta mujer no se dio por vencida, entonces luchó hasta el final. Creo que no solamente a papás o a mamás les da un ejemplo de orar por sus hijos, creo que también a nosotros nos da una esperanza de perseverar en los objetivos de nuestra vida, en nuestros planes, en no darnos por vencidos, en el siempre tratar de verle el lado positivo a la vida, que no nos podemos quedar solamente con lo negativo. Eso es a lo que nos invita el día de hoy esta santa, que nos da un gran ejemplo, especialmente a las mamás que tienen que batallar con esos hijos que no son muy obedientes. Pero el secreto de Santa Mónica no eran las malas palabras, no era la humillación, era el amor de Dios. Ese amor que trataba de transmitírselo a ese hijo, esa sabiduría que ella agarraba de Dios para poderse dirigir a sus hijos. Hermanos y hermanas, que el día de hoy cada uno de ustedes, o que cada uno de nosotros, podamos aprender algo de esta santa mujer que hasta el día de hoy sigue guiándonos. Y termino con esta pequeña oración: Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Era una oración que decían mis sobrinitos cuando estaban chiquitos. Entonces creo que es bonita volverla a repetir el día de hoy. Que tengan un excelente día. Amén.